entonces, como decíamos, lo que corresponde al tercer parcial es la parte de geometría euclidiana y geometría analítica, ¿sí? Se ha reducido bastante el alcance, jóvenes. En geometría euclidiana no vamos a ver áreas, vamos a ver eh, segmentos, ángulos, triángulos, polígonos, circunferencia y después nos vamos a ir a geometría analítica, recta y circunferencia, nada más, porque tenemos muy poco tiempo, tenemos solamente 3 semanas, jóvenes, así que va a ser un poco acelerado, ¿está bien? Se ve en mi pantalla, ¿no? Jóvenes. Sí, Inge. Ya, ya, perfecto. Un ratito voy a tener mi retroalimentación porque si no, no vas a poder ver el retorno. Inge, ¿está grabando? Sí, estoy grabando, ya estoy grabando. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, a ver, déjame ver un momentito. Ya. Bien. Bueno, entonces vamos a ver la parte de geometría euclidiana. Un momentito. Bien. Lo que vamos a ver hoy entonces es, vamos a ver, una introducción a la geometría euclidiana, algo de teoría muy simple, segmentos, rectas y semirectas, y después vamos a ver la parte de ángulos. Hasta ahí vamos a ver la clase de hoy. Mañana vamos a continuar con triángulos. ¿Está bien? Entonces, mil disculpas porque no he podido subir la presentación. Como les dije, se me ha llenado el Classroom y tengo que vaciar todo mi Google Drive para poder subir. Pero este video ya lo van a tener en un momentito más en YouTube. Bueno, entonces empezamos. Para una pequeña introducción, muchos no han debido ver geometría euclidiana en colegio. Bueno, solamente geometría analítica. Es importante conocer la geometría euclidiana porque muchos conceptos lo vamos a utilizar en geometría analítica. Como definición, la geometría plana es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano. ¿Sí? Bueno, podemos tener geometría en el espacio también. Podemos tener figuras en el espacio. ¿Y cuáles son estas figuras? Vamos a ir analizando uno por uno, ¿no? Estas figuras son las siguientes. Perdón, un momentito. Bien. Estas figuras son los elementos de la geometría serían puntos, rectas, planos, polígonos, etc. Vamos a ver cuerpos también. Bueno, en algún parcial se ha incluido inclusive volúmenes, pero en este caso no vamos a ver. Así es que jóvenes, podemos decir que el tercer parcial va a estar muy resumido para matemáticas, ¿ya? Pero hay muchas propiedades. Etimológicamente, geometría se deriva de de dos palabras griegas, geo y metros. Bueno, geo, tierra, metros, medir. Había una obsesión, tanto de los egipcios como griegos y demás, por hacer medidas de cosas que están fuera de su alcance. Por ejemplo, medir el perímetro de la Tierra, la distancia entre la Tierra y la Luna, etcétera, ¿no? Querían hacer mediciones de ese tipo. No lo pudieron haber hecho si es que no conocían ciertos conceptos de la geometría primero. Bueno, entonces, como introducción, vamos a ver, vamos a ver los elementos de la geometría. Vamos a mencionar los siguientes. Primero tenemos un punto. Un punto puede estar en el plano o en el espacio. En este caso, para esta parte solamente vamos a ver en el plano, ¿ya? En el plano. Un punto en el plano se representa con letras mayúsculas. Por ejemplo, en este caso, la letra A, ¿no? Tenemos una recta. Una recta se representa como una letra minúscula y fíjense, tiene un sombrerito encima, es una flecha bidireccional, ¿no? Hacia la izquierda y a la derecha en este caso. Lo que pasa es que una recta, ¿sí? Una recta, la definición de una recta en geometría euclidiana no tiene inicio ni tiene fin. Por eso esta flechita, porque esto se extiende hasta la izquierda hacia el infinito y hacia la derecha hacia el infinito también. Por eso es una recta. Una recta está compuesta por puntos. Vamos a ver que hay una definición mucho más científica de esto. Ustedes lo van a ver ya en carrera, en cálculo 2, ¿ya? Pero hay infinitos puntos que componen esta recta. A eso se llama infinitesimal. Si yo hago un zoom acá, un trocito de esta recta, voy a ver que hay infinitos puntos que la componen. Eso lo vamos a ver con más detalle en geometría analítica. Tengo una semirrecta. A diferencia de una semirrecta está acotada en un extremo. Bueno, en otras palabras, tiene un comienzo. La recta no tenía ni comienzo ni fin.
La semirrecta tiene un comienzo, pero no tiene fin. Por eso hay su símbolo es una letra minúscula con una flecha en un solo sentido encima, ¿no? Se extiende hacia la derecha, hacia el infinito también. Esta recta también tiene infinito. Esta semirrecta también tiene infinitos puntos, pero está acotada en un extremo, ¿sí? Y tenemos un segmento de recta. Bueno, a diferencia de la semirrecta, el segmento de recta está acotado en dos extremos. Fíjense, el punto A y el punto B limitan o acotan la recta. En este caso se llama segmento de recta. Este es un segmento. Un segmento de recta también tiene infinitos puntos. Si yo hago un zoom acá, voy a encontrar infinitos puntos. A eso se llama infinitésimos. Dentro de algo muy pequeño hay el infinito también. ¿Está bien? Y bueno, tenemos algunos elementos. Vamos a ver, hasta hoy vamos a ver lo que son los ángulos también. Superficies o planos, ¿sí? Y finalmente cuerpos. Bueno, para geometría en el espacio es importante conocer volúmenes. Si yo conozco los elementos básicos de la geometría plana, no voy a tener mucho problema en conocer los elementos de la geometría en el espacio. ¿Está bien? Entonces tenemos como resumen puntos, recta, semirrecta, segmento, ángulo, superficie o plano y cuerpo. Todos estos los vamos a analizar. Bueno, menos cuerpos, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces ahora la parte de rectas, semirrectas y segmentos. ¿Está bien? Definición de una recta, como dice en geometría euclidiana, la recta o línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección, ¿sí? Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Como le había dicho acá, no tiene inicio ni tiene fin una recta. Y los componen infinitos puntos. Esa nomás es una recta. Una semirrecta es lo mismo que una recta, perdón, pero está acotada en un extremo, ¿no? En la izquierda en este caso, ¿no? Como dice acá. Se extiende también hacia el infinito, en este caso hacia la derecha, ¿no? Su simbología por una letra minúscula. Y después tenemos un segmento de recta, que es una recta acotada en dos extremos, ¿no? En los dos extremos. ¿Y cómo se define un segmento? Bueno, si está acotado por los puntos A, B con un sombrerito encima. Significa segmento de recta acotado por los puntos A y B. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto está repetido. Clasificación de los segmentos. Tenemos los siguientes segmentos. Segmentos consecutivos. Fíjense acá que el segmento A, B con el segmento BC son consecutivos porque tienen un punto extremo en común. En este caso, el B, ¿no? Tenemos en este caso dos segmentos no consecutivos, ¿no? El segmento AB y el segmento CD no son consecutivos porque no hay un punto en común, a no ser que los una B y C. En ese caso sí van a ser consecutivos. Son segmentos separados entre sí, ¿no? Y bueno, tenemos también segmentos colineales. Son colineales porque están dentro de una misma recta los dos segmentos. ¿Está bien? Dentro de la misma línea recta, fíjense, tengo el segmento AB como tengo el segmento BC. Por lo tanto, son colineales. Estos puntos ABC también son colineales. ¿Está bien? Y bueno, tengo los segmentos no colineales. ¿Por qué? Fíjense que AB y BD no son colineales porque fíjense que son parte de dos rectas diferentes. Son dos segmentos pertenecientes a dos rectas por separado. Básicamente podemos decir lo siguiente. Bueno, si yo tuviese dos segmentos colineales, tendrían que estar en este segmento, en esta porción de recta, el otro punto. Pero fíjense que esto está compuesto por dos rectas separadas, ¿no? Por eso no son colineales. Bueno, para el tema de los segmentos, por si acaso jóvenes, puedo utilizar álgebra de segmentos, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir que el segmento AC es igual al segmento AB, perdón, mi lápiz está medio lento, más el segmento BC, perdón, no se está escribiendo muy bien, ¿no? Puedo hacer ese tipo de operaciones en segmentos, es la aritmética básica, ¿está bien? Bueno, algunos matemáticos han relacionado la aritmética con la geometría, ¿ya? Veamos ahora lo que son ángulos. No tengo ni una otra propiedad para segmentos, pero para ángulos sí. Está muy lenta
mi presentación. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha, ¿no? Bueno, como definición, vamos a ver lo que son los ángulos. Es una figura geométrica conformada por dos semirrectas que parten desde un mismo punto inicial denominado vértice, ¿sí? Ya lo habíamos visto esto en trigonometría, ¿sí? Tengo los lados del ángulo, son semirrectas, ¿sí? Lados de un ángulo. Y bueno, tengo el ángulo como tal, ¿no? Y el punto de donde nacen las semirrectas puede formar el ángulo, en este caso el vértice, ¿no? Bueno, alguna clasificación ya le habíamos visto, un ángulo convexo menor que 180 grados, ángulo llano 180 grados, cóncavo mayor que 180, nulo 0 grados, completo 360, ángulo agudo menor que 90, recto igual a 90, obtuso mayor que 90. Bueno, estos términos, esta terminología también lo habíamos visto en trigonometría, por eso lo estamos viendo rápido. Pero ahora sí vamos a ver algunas propiedades que no hemos visto que nos va a ayudar a resolver ejercicios. Veamos estas propiedades, ¿ya? Aquí he colocado algunas propiedades que nos han de servir. Ángulos complementarios. Acuérdense de esta formulita, lo habíamos visto en trigonometría, ¿no? Dos ángulos son complementarios si la suma de ambos me da 90 grados, ¿sí? También hay otro concepto, ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de los ángulos me da 180 grados, como en este caso. Fíjense, este ángulo alfa y el ángulo tita son suplementarios, porque si los uno me va a dar 180 grados. Ángulos adyacentes. Bueno, en este caso, fíjense, alfa y beta son adyacentes porque está uno a continuación del otro, ¿sí? Y bueno, tengo también los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos, bueno, aquí hay un error, perdón, esto es 360 grados, ¿ya? Mi lápiz no quiere rayar muy bien, no sé por qué. Bueno, aquí son 360 grados. ¿Está bien? Bien, fíjense que tengo un punto en común de donde nacen varios haces o flechas, ¿está bien? Y los ángulos que yo vaya sumando alrededor van a sumar, valga la redundancia, van a sumar 360 grados. Este ángulo, más este ángulo, más este otro ángulo, más este otro, más este otro, me va a dar 360 grados. ¿Está bien? Esta propiedad la vamos a utilizar bastante para los ejercicios. Bisectrices de dos ángulos suplementarios. ¿Ya? Fíjense que aquí este ángulo es un ángulo suplementario con este otro. Sumados me da 180 grados. Ya nos vamos a topar con terminología que tenemos que conocerla. ¿Qué es una bisectriz? Más adelante vamos a ver la definición de una bisectriz, ¿ya? Bisectriz es aquel segmento de recta o semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales, Fíjense de este ángulo que había escrito hace rato. El segmento OP o la semirrecta OP es esta línea en segmento rojo que lo estoy acercando acá. Divide este ángulo en dos partes iguales. Eso significa que este ángulo es congruente o es igual que este otro ángulo. Por lo tanto, es una bisectriz. Este es el ángulo, esta es la bisectriz del primer ángulo. Y si yo saco la otra bisectriz del otro ángulo suplementario, ¿sí? Me va a dividir este ángulo en dos partes iguales también. Entonces voy a tener acá un ángulo que es igual a este otro. Por teorema, el ángulo que forman estas dos bisectrices, esta P y esta Q, es, o sea, en este ángulo, ¿cuánto va a ser? 90 grados. Bueno, como experimento, por favor, jóvenes, tomen un pedazo de papel, tracen, por favor, una línea recta, tracen un ángulo, dos ángulos suplementarios, tracen las bisectrices, ¿sí? Y siempre se va a cumplir que van a formar 90 grados. O sea, les digo que hagan esto, ¿no? Si yo hago esto, ¿sí? De aquí les trazo la bisectriz, de este otro la bisectriz, este ángulo va a ser 90 grados. El lápiz está muy lento, no sé qué pasó. Bien, y bueno, los ángulos opuestos. Fíjense que en este caso tengo dos rectas que se están intersectando en un punto, ¿sí? Y aquí digo que el ángulo alfa respecto al ángulo tita van a ser, bueno, en este caso tita sería, ¿no? Bueno, ángulo alfa y el ángulo tita son iguales, porque son opuestos. Los ángulos opuestos siempre van a ser iguales.
Son propiedades básicas por el momento que estoy viendo. Más adelante vamos a ver otras propiedades, ¿ya? Bueno, entonces, complementarios, suplementarios, adyacentes, consecutivos, no hay mucho que decir, no hay nada que memorizar. Tal vez esta propiedad, la de los ángulos, la de las bisectrices de los ángulos suplementarios va a ser el ángulo formado 90 grados. Ángulos opuestos siempre va a ser iguales. Bueno, este ángulo de acá también va a ser igual a este ángulo de acá, porque es opuesto al otro, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, algunas otras propiedades. Vamos a ver acá, ¿sí? La propiedad 1, fíjense que este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, y aquí tengo el ángulo tita. Si dos ángulos tienen uno de sus, fíjense que este lado es paralelo con este, dos de sus lados paralelos, este lado es paralelo con este, y este es paralelo con este, entonces van a deducir que los ángulos sean iguales. Muy obvio, ¿no ven? Pero se puede presentar este otro caso, fíjense. Son dos ángulos, dos semisectas, un vértice. Este lado de acá es paralelo con este y este lado de acá es paralelo con este. Por lo tanto, también se va a cumplir que alfa es igual a tita. ¿Sí? Propiedades de los ángulos paralelos. Fíjense este otro caso. También se va a dar. ¿Sí? Si este lado es paralelo con este y este es paralelo con este, entonces igual a alfa va a ser igual a tita. ¿Sí? Entonces tenemos también lados paralelos de un ángulo, los ángulos van a ser iguales. Fíjense en este caso cuando son ángulos perpendiculares. ¿Qué tipos de ángulos son alfa y tita en este caso? Fíjense que son dos ángulos agudos, ¿sí? Dos ángulos agudos, ¿sí? Si yo hago que uno de los lados de un ángulo sea perpendicular con el otro y el otro también, fíjense, hay perpendicularidad entre los dos lados de los dos ángulos. Si eso se cumple, entonces también alfa va a ser igual a tita. ¿Sí? Si se cumple que los dos lados de dos ángulos agudos son perpendiculares, alfa va a ser igual a tita. Esto lo han debido ver en algún problema de física, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Veamos este otro caso. En este otro caso, ¿qué tipos de ángulos son tita y alfa? Fíjense que son ángulos obtusos, mayores que 90 grados. Aquí eran agudos, menores que 90 grados. De igual manera, ¿pueden ser perpendiculares sus lados? Sí. Fíjense que aquí tenemos una perpendicularidad entre el lado de un ángulo, del ángulo tita y del ángulo alfa. En el caso de este lado, fíjense, voy a hacer una proyección, por eso ven la línea segmentada acá. Entonces hay perpendicularidad entre ambos lados de dos ángulos obtusos. Si eso se cumple, entonces los ángulos también van a ser iguales. Propiedades geométricas, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, fíjense, tengo perpendicularidad entre un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Fíjense, este es un ángulo obtuso y este es un ángulo agudo. Lados perpendiculares, los dos lados son perpendiculares entre sí, ¿sí? Y eso va a dar lugar a la siguiente propiedad, que si yo sumo alfa y tita, voy a tener 180 grados. En otras palabras, alfa y tita habían sido suplementarios. ¿Está bien? Bueno, entonces otro conjunto de propiedades. Tal vez son un poco obvias, pero no conocíamos, ahora las estamos conociendo. ¿Ya? Veamos otras propiedades de los ángulos. Estos ángulos lo han debido ver ustedes bastante, ¿ya? ¿Sí? Son los ángulos formados sobre un par de rectas paralelas. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos una recta paralela y aquí tengo una recta paralela. Tenemos los ángulos alternos internos, correspondientes obtusos, conjugados internos, alternos externos, correspondientes agudos, conjugados externos. Bueno, mucha cosa para memorizar. Bueno, solo tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos dos rectas paralelas. Este ángulo va a ser igual a este otro si yo trazo una secante a ambas dos rectas. Esta es una línea secante porque corta las dos rectas paralelas, ¿no? Entonces, estos ángulos, los ángulos alternos internos van a ser iguales, ¿sí? A este caso, aquí abajo, tengo también los ángulos alternos pero externos. Este ángulo va a ser igual a este otro. Ya hemos visto algo de esto en física, ¿no?
Los correspondientes obtusos también van a ser iguales. Este ángulo va a ser igual a esto. Eso es porque este es paralelo con este. ¿Está bien? Acá, correspondientes agudos, lo mismo. Este ángulo va a ser igual a este, gracias a que esto es paralelo. Si no fuese paralelo, no se cumple esto, ¿no? A este otro lado, ángulos conjugados. Conjugados internos. Este nombre de conjugados hay que relacionarlos con ángulos suplementarios, ¿ya? Alfa y beta sumados me va a dar 180 grados, ¿sí? Eso es porque este ángulo alfa se va a repetir acá, ¿no? Por esta propiedad, ¿sí? Entonces, alfa más beta me va a dar 180 grados. Y lo mismo acá, ¿sí? Este ángulo de acá se repite acá, se repite acá y se repite acá. Por lo tanto, son suplementarios. Sumados me va a dar 180 grados, como lo vemos acá. De aquí tampoco creo que hay nada raro, ¿no? No nos vamos a complicar con estas propiedades, son muy conocidas. ¿Está bien? Aquí sí, y esto es bien importante, ¿ya? El teorema de Sarrus, ¿ya? La suma de los ángulos agudos que apuntan a la derecha es igual a la suma de los ángulos agudos que apuntan a la izquierda, ¿sí? Ángulos que apuntan a la izquierda, sumatoria, va a ser igual a ángulos que apuntan a la derecha. Fíjense, alfa más tita más rho, alfa más tita más rho, es igual a beta más epsilon. ¿Ven? Puede haber muchas más puntas en esta quebrada de ángulos, le llamaremos así, ¿no? Pero siempre la propiedad se va a cumplir. Pero por si acaso, esta propiedad de Sarrus se cumple no solamente para ángulos que apuntan a la derecha y ángulos que apuntan a la izquierda. Tengo una animación que la voy a mostrar más adelante, bueno, no la tengo lista, pero voy a buscar. Y vamos a ver que la propiedad de Sarrus se puede complicar un poquito más, ¿ya? Y bueno, en esta otra propiedad tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense que este haz de acá está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Si voy a hacer haces consecutivos hasta hacer que el haz apunte al otro lado, como en este caso, la suma de todos estos ángulos va a ser ¿cuánto? 180 grados. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Es haber hecho un giro de 180 grados. Eso ustedes lo han visto en física en vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces, sin nada más que hacer, hasta el momento habíamos visto esta teoría. Vamos a empezar a hacer ejercicios eh, para practicar, ¿ya? A ver, déjenme ver un momentito. Bien. Bueno, sería hasta acá. Un momento, por favor. Voy a preparar mis ejercicios. Bien, a ver un momentito. Bien, creo que nos va a alcanzar para la parte de segmentos. A ver, vamos a ver segmentos, por lo menos vamos a hacer. Un momentito. Ya, un momentito, perdón. No se ve mi pantalla, ¿no? ¿No se ve? Perdón. Sí se ve, Se ingeniero. ve, ingeniero. Ya. Ya, a ver un ratito. Ya, un momentito, a ver. Un ratito, Roberto. Un momentito. Se ve todavía. Bueno, lo he quitado compartir. Déjenme un ratito, ¿ya? Voy a pasar este archivo acá. Lo que pasa es que, como les dije, no creo que realmente se ha saturado mi máquina. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Un momentito. Ya, yo creo que les voy a pasar por, por el WhatsApp por el momento los archivos de los ejercicios, porque en el Classroom no estoy pudiendo compartir, jóvenes, ¿ya? Realmente se han consumido 15 gigas en compartir mucho material y por eso voy a tratar de limpiar un poquito. Déjenme ver un momentito, veremos si ya está. Bien, entonces vamos a empezar a hacer ejemplitos. A ver. Un momento.
Ya, bueno. Bueno, entonces, ¿se ve en pantalla o no todavía? No, ingeniero, no se ve. Ah, perdón. A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? Creo que mi lápiz está un poco... Ahora sí. Sí, ingeniero, ahora sí se ve. Ya. A ver un ratito, creo que tengo un retardo en mi lápiz. Ah, no, está bien. Era la presentación. Bien. Entonces vamos a hacer este conjunto de ejercicios, ¿ya? Relacionados con segmentos. Veamos el primer ejemplito, rapidito. Me dice, sobre una línea recta se consideran los puntos A, B, C, D, que son colineales. Son colineales y consecutivos. Tal que el segmento AC es igual a 19 y BD es igual a 23. Hallar la longitud del segmento que une los puntos medios de AB y CD. AB y CD. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplito. Para la solución, a ver, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Bien, así está mejor. Para la solución, entonces, me han dado algunos datos, ¿ya? Me están pidiendo hallar la longitud del segmento que une los puntos medios de AB. Vamos a decir que este es el punto medio de AB y este es el punto medio del segmento CD, ¿no? Me están pidiendo calcular entonces esta longitud, X. ¿Está bien? Hasta ahí. Perfecto. Bueno, ¿qué más me han dicho? Bueno, voy a darle, fíjense, estos segmentos, es geometría, pero voy a hacer algunas operaciones algebraicas sobre esto. ¿Okay? ¿Está bien? Bueno, lo que voy a hacer es que, como este punto es punto medio, le voy a llamar punto M y este va a ser el punto N. Ya los he bautizado. ¿Está bien? Entonces, este segmento de acá, ¿sí? Es el mismo que este otro segmento de acá. Le voy a llamar, en este caso, A. Este va a ser el segmento A y este va a ser el segmento A. ¿Está bien? El segmento BC no lo conozco, por lo tanto le voy a llamar C minúscula. Con letras minúsculas voy a distinguir entre variables algebraicas y los puntos, ¿no? Bueno, también sé que N es el punto medio del segmento CD. Por lo tanto, este segmento de acá, le voy a llamar B como variable algebraica, se repite acá. B también, ¿sí? Hasta ahí estamos. Ahora bien, me dicen que tenemos algunos datos. El segmento AC, primero, me están pidiendo hallar el segmento MN, ¿no? Entonces decimos, el segmento MN, hablando de variables algebraicas, es igual a X, que es lo que quiero encontrar, y esto es igual a la suma, fíjense, de A más C más B. Ordenando un poquito, A más B más C. ¿Está bien? Entonces aquí le voy a dar, bueno, esto va a valer 1 para mí. ¿Qué otro dato conozco? Me han dado como dato el segmento AC, ¿sí? El segmento AC, así se definen los segmentos. El segmento AC, ¿a qué es igual? Bueno, el segmento AC vale 19, ¿ya? Lo voy a colocar acá. Es igual a 19, es un dato que me han dado. Y algebraicamente es igual a qué? Díganme ustedes, a ver, ¿a qué es igual el segmento AC? El segmento AC, ¿a qué es igual? Bueno. 2 veces A más C. 2 veces A más C. 2A más C. Muy sencillo, ¿no? Esto va a ser 2 para mí. Me han dado otro dato, ¿sí? Ese otro dato me dice que el segmento BD es igual a 23. Entonces el segmento BD es igual a 23. Y esto es igual, ¿a qué es igual BD? 2 veces B más C, ¿sí? Esto va a ser 3 para mí. Perdón. 3. Bueno, tengo 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? A, B, C, 4, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer algunas operaciones para eliminar una incógnita. ¿Está bien? Me interesa hallar X en este caso, ¿no? Vamos a decir, sumando 2 y 3. Sumando 2 y 3,
2 y 3, ¿qué vamos a tener? Si sumamos 2 y 3. Entonces vamos a tener, fíjense, aquí voy a hacer 2A más C más 2B más C. Esto va a ser igual, miembro a miembro, a 19 más 23, ¿no? 19 más 23. Bueno, entonces aquí voy a tener 2A más 2B más 2C, ¿sí? Más 2B más 12. Perdón, más 12. Y esto es igual, en este caso sería igual a, bueno, 2, 30, 42, ¿sí? ¿Cuánto valdría entonces A más B más C? ¿Cuánto sería? 21. 21. Bueno, ¿qué es lo que quería hallar? X, justamente. Y X es igual a A más B más C. Por lo tanto, esto vale X, ¿no? Entonces digo, X es igual a 21. Y en este caso, esa sería la respuesta, ¿no? Bien, veamos al otro ejemplito. Esto lo voy a llevar acá. Bien. El otro ejemplo me dice, veamos, el ejemplo 2. Sobre una línea recta se toman los puntos colineales y consecutivos M, N, P y Q. Bueno, A y B, luego me dicen, ¿no? A y B son puntos medios de MP y NQ respectivamente. MP y NQ respectivamente. Si MN y PQ, o MN es igual a 5 y PQ es igual a 11, hallar A, B. O sea, hallar el segmento AB. Es lo que me están pidiendo, ¿no? Bueno, de igual manera, tenemos 4 puntos colineales, MNPQ, y me dicen, hay un punto A, que es el punto medio de MP. Lo voy a dibujar acá, ¿ya? MP es este segmento. El punto A más o menos tendría que estar acá. Voy a hacer con otro color, ¿ya? El punto A, entonces, sería este más o menos. Aquí. Punto A. Bueno, punto medio del segmento MP. Y el punto B es punto medio del segmento NQ. NQ, bueno, B más o menos tendría que estar por acá. ¿Lo ve? B. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces ahora representaremos como variables algebraicas, ¿ya? Bueno, ¿qué me están pidiendo? Me piden hallar el segmento AB. El segmento AB es lo que me están pidiendo. El segmento B es esto, entonces, ¿no? Desde acá hasta acá. Y eso va a ser X para mí. Bueno, entonces aquí voy a tener de igual manera, a esto le voy a llamar A. Si esto es A, esto también es A, ¿no? Hasta acá. MP, ¿no? Hasta aquí, eso es A. Yo lo voy a dibujar un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Eso sería A hasta ahí, ¿no? Bien. Esto es A, perdón. Bueno, también tengo que B minúscula, lo voy a llamar de esta manera. Vamos a hacer con crucito tal vez. Esto viene hasta así, ¿sí? Se va a proyectar un poquito. Y bueno, tengo que el segmento NB, voy a llamar así, esto va a ser B minúscula, hasta acá, ¿no? Esto también va a ser B minúscula. ¿Estamos? Bien, me han dado como dato alguna información, ¿no? Esto lo voy a proyectar un poquito hacia abajo, ¿sí? Me han dicho que MN es igual a 5. O sea, todo esto es igual a 5. MN. ¿Y qué más? PQ es igual a 11. Si yo proyecto esto hasta acá, ¿sí? Y esto hasta acá, voy a tener que PQ es igual a 11. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí habríamos llegado.
Entonces ahora plantearemos nuestras ecuaciones, ya. Es llevar de la geometría al álgebra. Bueno, ustedes tendrían que hacer eso o viceversa también para resolver, ¿ya? Aquí ya no solamente es operaciones matemáticas, ya tenemos que interpretar geométricamente también en algunos casos. Si matemáticamente o algebraicamente no se puede, pues geométricamente tal vez se pueda, ¿no? Bien, lo que me piden encontrar entonces es el segmento AB, que yo le he bautizado como variable algebraica X. Bueno, ya que es igual este X. Algebraicamente con estas variables, ¿cómo lo puedo representar? A ver, ¿cómo sería? ¿A qué sería igual esto? Sumas estas de las variables A, B, 5, ¿cómo sería? A ver. Fíjense que X va a ser a, ¿sí? A más este pedacito de acá, ¿no ve? ¿Cuánto vale ese pedacito? ¿Quién me dice? B menos A. B menos A, no. ¿Cuánto sería? Este 11 pedacito. menos B. 11 menos B, ¿no ven? 11 menos B. ¿Está bien? Bueno, entonces de aquí vamos a obtener que X es igual. Bueno, A menos B más 11, ¿ya? A menos B más 11. Y esta va a ser mi primera ecuación. 1. Bueno, si encuentro A y B, ya he encontrado mi respuesta, ¿no? Bien, vayamos por el otro lado. Sabemos que no he utilizado este dato, fíjense, el de 5. Puedo decir que el segmento también ahora M, B, entonces vamos a decir, por otro lado, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? De la otra condición, si no, ¿no? El segmento MB, bueno, el segmento MB, del segmento MB, ¿sí? Vamos a decir que es igual a lo siguiente. El segmento MB va a ser igual a 5 más B, ¿está bien? 5 más B minúscula, ¿está bien? 5, este 5 de acá, más este B de acá. Pero, ¿a qué también es igual a esto? El segmento MB va a ser igual a este A, más ¿qué cosa? Más X, ¿no? Entonces, también esto es igual a A más X. Bueno, entonces voy a tener una segunda ecuación. ¿Qué me va a salir? Bueno, vamos a decir así, ¿no? Que X es igual, este A va a ir al otro lado, a B menos A más 5. ¿Está bien? X es igual a B menos A más 5. O si quiero, puedo decirlo, X es igual a 5 menos A menos B. ¿Está bien? Menos A menos B. Ordenando un poquito, ¿sí? Y esto va a ser 2. Bueno, si sumo 1 y 2, ¿qué vamos a tener? Sumando 1 más 2, vamos a tener lo siguiente. 2 veces X, miembro a miembro, ¿sí? Este X con este otro X voy a sumar, igual a 11 más 5, 16. Y fíjense que se van a eliminar más A menos B menos A menos B. Entonces, nunca van a tener tal vez la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. En geometría puede pasar eso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es operaciones de este tipo, ¿ya? Tratar de eliminar algún grupo de variables, ¿ya? Entonces, en este caso se va esto con esto, ¿y cuánto vale X? Vamos a tener acá que X vale 8, ¿no? Bien. Veamos este otro ejercicio, ¿ya?
Bueno, me dice aquí, sobre una línea recta se consideran los puntos A, B, C y D, colineales y consecutivos. De tal manera que AC más 2 veces DC más BD es igual a 28. Y bueno, en este caso, AB más CD es igual a AD. ¿Está bien? A ver, veamos un ratito. Sí, es ese, ¿no? Bueno, me piden entonces hallar el segmento AD. Bueno, para este caso entonces, de igual manera, se puede resolver algebraicamente. No hay mucha ciencia para este tipo de ejercicios. Vamos a decir entonces para la solución, rapidito, solución, el segmento AB. Bueno, tengo el segmento AB, le voy a llamar a voy a darle una variable, el nombre de una variable algebraica. Esto va a ser A, esto va a ser B, y esto va a ser C, ¿no? C minúscula. Bueno, fíjense que tengo acá una expresión. ¿Está bien? Bueno, la voy a representar como me lo están poniendo en la condición. El segmento AC, bueno, en este caso sería, sí, el segmento AC, algebraicamente es igual al segmento AB, así lo vamos a decir, AB más BC. Pero esto es lo mismo que decir, en términos algebraicos, A más B. ¿Sí? Directo lo voy a hacer ahora. ¿Qué otro dato tengo? DC. Entonces, ¿a qué es igual DC? DC es igual, DC es directamente igual a C. ¿Sí? A C minúscula. Y finalmente tengo este otro dato que es BD. BD es igual a qué? Entonces BD, segmento BD, va a ser igual, segmento BD es igual a B más C, ¿sí? B más C. Bueno, a esto le voy a llamar 1, este que sea 2 y este que sea 3. Bueno, según la condición, AB es igual a CD. Vamos a ver más adelante, ¿no? Reemplazando en la condición que me dice que AC más 2DC más BD, todo esto es igual a 28, ¿sí? Reemplazando acá, ¿qué voy a tener? Bueno, AC es igual a más B, ¿no? A más B, pero en la pieza está. A más B, más 2 veces DC, 2 veces DC es 2 veces C nomás, ¿sí? Más BD, BD es B más C. Todo esto es igual a 28. ¿Está bien? Todo eso es igual a 28. Bueno, pero también me han dado esta condición que no la he utilizado. Fíjense que me ha dicho que AB es igual a CD. AB es igual a CD. Entonces aquí me faltaba colocar una condición. Como AB es igual a CD, entonces digo que A minúscula es igual a C minúscula, ¿no? Esto va a ser 4. Bueno, entonces si quiero puedo representarlo como A, como B, o bueno, como A, como C, cualquiera, ¿no? O A o C. Entonces vamos a decir que esto vale A minúscula, perdón, A minúscula, y esto también vale A minúscula, por esta condición, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Vamos a tener, aquí reemplazando A más B más 2 veces A, ya no es C, 2 veces A, más B más A, igual a 28. Lo que me estaban pidiendo arriba era AD, ¿sí? AD. Bueno, AD es A más B más C, ¿no ven? Y seguramente aquí se va a simplificar de esa manera. A ver, veamos. A más B más C, dicen, ¿no? A ver. AD. Están pidiendo hallar AD. Veamos un ratito. Ya, está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener acá 2B
¿sí? Más 4A es igual a 28. Si factorizo 2, voy a tener, y ordenando un poquito, 2A más B igual a 14. ¿Está bien? 2A más B igual a 14. ¿Pero qué es igual 2A más B? 2A más B, fíjense, si esto vale A, si C es igual a A, aquí lo ponemos, si C es igual a, lo que me están pidiendo es todo esto, ¿no ven? Todo esto que vale X o lo que sea, ¿no? X es 2 veces, o es A más B más C. Pero como C es igual a A, X es igual a 2A más B. Entonces digo que 2A más B es AD. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que AD es igual a 14. ¿Está bien? Bueno, de ahí sería, ¿no? Veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio 4. Tengo dos más. Ya, vamos a hacer por lo menos hasta ahí para que ustedes estén un poquito ambientados, ¿ya? Veamos el ejercicio 4. Me dice, sobre una línea recta tenemos puntos consecutivos A, B, C, D, E, F. Hallar AF, si DE es igual a AB, AD es igual a 2 quintos de AF y AC más BD más C más DF es igual a 35. Bueno, nos han confundido un poquito, pero al final lo que me están pidiendo es hallar AF, ¿ya? Entonces, para la solución, vamos a partir de eso. Solución, nos están pidiendo encontrar AF, ¿ya? El segmento AF es mi incógnita. Entonces, la estrategia que voy a manejar en este ejercicio es expresar todo lo que pueda en términos de AF. Fíjense que esta expresión de acá ya está en términos de AF. Aquí solo tengo que despejar AF y voy a tener una expresión, ¿no? Pero esta expresión más larga tengo que expresarla en términos de AF y seguramente esto me va a servir para algo. En este caso no voy a utilizar variables algebraicas, ¿ya? Bien, entonces vamos a decir de la condición, vamos a tener lo siguiente. AC, ¿sí? Más BD, más CE, más DF, ¿no? Más DF es igual a 35. Es igual a 35. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar de esta manera. Vamos a agrupar este con este y este con este. ¿Para qué? Fíjense que aquí tengo suma de segmentos. Y cada vez que yo una dos segmentos a través de una letra en común, voy a crear un segmento mucho más grande. ¿A qué me refiero? Voy a agrupar y voy a tener AC más CE. ¿Sí? Lo estoy poniendo en paréntesis. Estoy agrupando. Ingeniero, ¿Perdón? eso AC más CE se puede simbolizar como A directamente. Exacto, eso es lo que estoy queriendo explicar. Sí, eso es justamente, señorita. Pueden hacerlo directo, lo estoy haciendo paso a paso para que se den cuenta, ¿no? Y aquí voy a tener BD más, ¿qué sería? Más DF. ¿Sí? Igual a 35. Es lo que dijo la señorita, pero lo estoy haciendo paso a paso, ¿no? ¿A qué va a ser igual AC más CE? Álgebra de segmentos. Va a ser igual a E. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Y a qué va a ser igual esto, según la misma lógica? ¿A qué va a ser igual? BF. BF. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, esto se ha vuelto así. AE más BF. ¿Está bien? Igual a 35. Casi, ¿no? Casi que. Lo que yo quiero es expresar todo en términos de AF. Pero aquí tengo AE. Y aquí tengo BF. ¿Sí? Bueno, pero vamos a representar. Fíjense que BF es todo esto. Esto es BF, ¿no ve? Hasta acá. Para que este AE se vuelva en AF,
¿Qué segmento hay que sumarle? A ver, para que este AE se vuelva en esto que estoy buscando, ¿qué segmento hay que sumarle? ¿Qué me dice? El segmento de E minúscula. ¿Qué segmento sería? E minúscula. No, no hay minúsculas aquí, son puros segmentos. Las minúsculas son variables algebraicas que yo les doy, ¿no? Para hacer sumas, ¿qué segmento le tengo que sumar a este AE para que se EF, vuelva a F? ¿Cuál sería? EF. EF, exacto. Pero no tengo una F ahí, tendría que sumar y restar, pero al restar me voy a complicar. En lo posible no hacer eso, ¿ya? Porque estoy tratando con geometría, pero puedo hacer esto, ¿ya? Bueno, entonces, perdón, voy a escribir AE, se queda acá, más este BF, lo descompondré y encontraré ese EF que me falta. ¿Cómo lo voy a descomponer entonces el BF? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual el BF? Ya sé que tengo que sumarle un EF, ¿no ve? A la AE para que se vuelva AF. Entonces, de este BF voy a descomponer el segmento BF, lo voy a dividir en dos partes. ¿Cuáles serían esos segmentos? ¿Quién me dice? A ver, no sé si se ha entendido lo que dije. Perdón. ¿Puedo volver a repetir, ingeniero, por favor? Ya. Sabemos que este AE queremos sumarle DE más un EF, ¿no ve? Para que se vuelva AF. Es que estoy queriendo decir esto. Si a este AE le sumo un EF, ¿en qué se vuelve? En AF, ¿no ve? ¿Sí? Eso es lo que quiero. ¿De dónde obtengo este F descomponiendo esto? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo que descomponer este BF para obtener un EF sin alterar la expresión? ¿Lo ven? ¿Cuánto sería? ¿O a qué sería? BE y EF. BE más EF. Sí, está claro eso, jóvenes. Si yo sumo BE más EF, ¿qué voy a tener? PF. Lo he descompuesto, ¿sí? Entonces, ahora sí, si sumo este con este, ¿qué voy a tener? AF. AF. Entonces, ¿a qué se ha resumido esta expresión? AF más BE. ¿Está bien? Igual a 35. Ah, ya. Hemos llegado a simplificar todo y tenemos AF. ¿Qué datos me han dado? Bueno, fíjense que me han dado BE es igual a, bueno, no hay nada con B. AD me han dicho que vale 2/5 de AF. Y DE es igual a AB. Nada más me han dicho, ¿no? ¿Qué más puedo hacer ahora? Este AF ya está listo, ¿no ve? Este no lo toco. Este que se quede. ¿Qué puedo hacer con esto? Para trabajar con esta condición que no lo he utilizado y esta otra. Solo he trabajado sobre esta, si se dan cuenta, ¿no ve? ¿Qué puedo hacer con este BE? A ver, Descomponer igual. ¿cómo sería? Podemos descomponer a BD más DE y ese DE formarlo un AB y así juntarlo otra vez como AD y ese AD reemplazarlo por 2/5 de AF. Exacto. Entonces vamos a hacer AF, ¿sí? Más BE, ¿cómo lo descompongo? BE, ¿a qué sería igual BE? A ver, DE. ¿a qué sería igual este BE? ¿Cómo tendría que se descomponer? Tengo que utilizar las condiciones que están ahí arriba, ¿no ve? A ver, BD más DE. exacto. Este BE va a ser igual a este segmento más DE. ¿Está bien? Entonces BE es igual a BD más DE. No hay más, ¿no ve? Igual a 35. BD es igual a DE. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Qué más puedo hacer acá? Han aparecido LED o Podemos segmentos que no conocía, ¿no?
DE es igual a AB. Aquí hay esta condición. DE es igual a AB. Entonces esto se va a volver BD, era, ¿no ve? Perdón. DE. Esto se vuelve AB por condición, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo escribiremos, ¿ya? Por condición, entonces decimos que DE es igual a AB. Entonces vamos a tener que el segmento AF es igual a BD, perdón, más BD más AB. AB igual a 35. Pero si yo uno estos dos segmentos, están desordenaditos, ¿a qué va a ser igual esto? BD más AB, ¿a qué va a ser igual? BD. AD. Esto va a ser igual a D. ¿Está AD. claro de dónde sale este AD, jóvenes? Jóvenes. Perdón, lo voy a escribir así. Es que ya no hice solución en mi lápiz. Perdón. AD. ¿Sí? ¿Por qué AD? Porque el segmento AB más BD va a dar AD. ¿No ven? Igual a 35. Y me han dado una condición justo, que el segmento AD es 2/5 de AF. ¿Sí? Entonces voy a tener AF más esto se vuelve 2/5 de AF. ¿Está claro de dónde hemos sacado eso? Es una condición, ¿no ve? Esto es igual a 35. Finalmente, ¿cuánto vale AF? Dígame ahora. Esto ya es solo despeje, ¿no? Perdón, mi lápiz está muy lento. ¿Cuánto sería AF? ¿Cuánto sería? 25. 25. Sí, 25. 25, ¿ya? 25. Bien, entonces lo que podemos rescatar de este ejercicio o lección aprendida es que fíjense, en los anteriores poníamos o bautizábamos los segmentos con variables algebraicas. En este caso no, directamente lo he hecho con segmentos. Y he utilizado aritmética de segmentos, he sumado, he restado segmentos y fíjense, ¿no? Entonces, no todo es algebraico, ¿ya? Ese es el mensaje que quiero darles. A veces hay que hacer de esta manera. Como en este ejercicio también. Vamos a ver. Veamos este otro. A ver un ratito. Este ya no me alcanza. Voy a tener aquí un puntito. Ya. Bueno, en este ejemplo me dice, igual, sobre una línea recta se consideran los puntos A, B, M, C. Tal que M es el punto medio de B, C. Bueno, esta D está por demás, ¿ya? De B, C. Si se cumple que AM al cuadrado más BM al cuadrado igual a 17, hallar el segmento A cuadrado o hallar la expresión AB cuadrado más AC al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, A, B, M y C. Aquí faltaba un punto, ¿ya? M estaba acá, porque M me dice que es punto medio de BC. M, ¿está bien? Punto medio. Bueno, entonces, si se cumple esta condición, hallar esto. Entonces, desde acá tengo que partir, ¿ya? Desde esta condición. Entonces, para la solución, igual aquí no voy a utilizar variables algebraicas, van a darse cuenta por qué, ¿ya? Bueno, por condiciones, como M es punto medio, el segmento BM es igual al segmento MC. Perdón, se está lenteando. MC. Son segmentos iguales, ¿ya? Ahora bien, lo que voy a hacer es, a partir de esta expresión, voy a llegar a esta expresión. Esa va a ser mi estrategia, ¿está bien? Entonces necesito encontrar los segmentos AM y BM. Voy a partir por BM, ¿ya? BM es igual, bueno, BM es igual a MC, eso es lo que tengo como dato, está bien. ¿Cómo puedo expresar BM esto?
perdón, esto, ¿sí? Esta expresión, en términos de AB o AC. ¿Cómo puedo representar? Esa es mi pregunta. Fíjense que BM puedo representarlo de la siguiente manera. BM va a ser igual, ¿sí? En términos de AC o AB. BM. Fíjense que puedo decir que el segmento BM es el segmento AC menos el segmento AB. En otras palabras, fíjense, es este segmento, ¿sí? Este segmento, un ratito, BM. Es este segmento menos este, eso me va a dar BC, no BM. Pero si yo quiero hallar BM y BM es la mitad del segmento BC, entonces voy a tener que hacer esta diferencia y dividirla entre 2. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que BM va a ser igual al segmento AC menos el segmento AB sobre 2. ¿Está bien? ¿Está claro eso, jóvenes? Jóvenes. Sí. Bueno, como BM es igual a MC, MC va a ser lo mismo. Va a ser igual a AC menos AB sobre 2. ¿Está bien? Bueno, mis primeras ecuaciones. ¿Está bien? Este va a ser 1 y este va a ser 2. Pero también tengo, eso ya he logrado representar este BM, si se dan cuenta, ¿no ve? Necesito ahora el segmento AM. AM, ¿a qué es igual? ¿O cómo puedo representarlo AM en términos de AC y AB? Entonces vamos a decir ahora, para AM, ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Para AM voy a tener lo siguiente. Voy a decir que AM, el segmento AM, es igual al segmento AB más el segmento BM. ¿Por qué lo estoy representando de esa manera? Porque todo tengo que representar en términos de AB y AC. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Se dan cuenta? Bueno, AM ya tengo un AB acá. ¿Pero a qué es igual BM? BM está representado de esta manera. Entonces vamos a tener acá y vamos a decir, esto va a ser igual entonces a AB más BM, pero BM es AC menos AB sobre 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bueno, a esto le vamos a llamar 3. ¿Qué es lo que tengo entonces? Tengo representados AB, AM y BM en términos de AB y AC. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Bueno, tendría que reemplazar en la condición, ¿ya? Entonces vamos a decir ahora, reemplazando, en 4, perdón, reemplazando AM y BM en la condición, en AM al cuadrado, ¿sí? Más BM al cuadrado igual a 17. ¿Sí? Entonces AM, ¿a qué es igual? AM era todo esto, fíjense, ¿no? AM es AB más AC menos AB menos AB medios, todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado, más BM al cuadrado, pero BM es AC menos AB medios, todo al cuadrado. Esto tiene que ser igual a
17. Bueno, si quiero desarrollar algo más sencillo, puedo tal vez hacer un cambio de variable para que se elimine algo, pero creo que no se va a eliminar nada, ¿no? Lo importante es que obtenga yo AB más AC al cuadrado, ¿no? AB al cuadrado más AC al cuadrado. Se puede desarrollar esto, ¿no? Sin ningún problema, yo creo. ¿Sí? A ver. Bueno, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que haciendo operaciones aquí, voy a tener AB más AC medios todo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Bueno, AB menos AB medios me va a dar AB medios, pero positivo. Entonces va a quedar de esta manera. Todo más AC menos AB medios todo al cuadrado. Igual a 17. Ya se va a resolver, ¿no? Un medio puedo factorizar y va a ser 4 o un cuarto, va a ir a multiplicar. Entonces voy a tener directamente AB al cuadrado más, desarrollando el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más AC al cuadrado, más desarrollo este cuadrado, ya sin un medio, AB. Esto es lo mismo, ¿no? Pero dado la vuelta. AB al cuadrado menos 2AB por AC más AC al cuadrado. Todo esto igual a 17 por 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de dónde ha salido eso? Bueno, entonces vamos a eliminar esto con esto. Y vamos a tener 2 veces AB al cuadrado más AC al cuadrado. Todo esto igual a 17 por 4. 4 entre 2 me va a dar 2. 17 por 2. Y al final lo que yo quería encontrar era B al cuadrado más AC al cuadrado. 17 por 2, ¿cuánto es? 34. 34. ¿Está bien? Entonces quedaríamos así. Bien. Quedaría este último ejercicio. ¿Pueden hacerlo, jóvenes? Bien. Este último ejercicio. Lo que vamos a hacer mañana, entonces, es un ejercicio con triángulos. Perdón, con ángulos. Vamos a hacer ejercicios con ángulos. Y de paso les voy a mostrar la ley de Sarrus. Pero creo que mañana tenemos que ver también triángulos jóvenes. Entonces, vamos a pasar 1 hora y media normal. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos si pueden resolver este ejercicio. Sobre una línea recta se consideran los puntos A, B, C, D colineales y consecutivos, siendo C punto medio de BD, se cumple que el segmento CB sobre CA es igual a 2/3 y AD es igual a 12. Hallar el segmento CD. Como sugerencia, para que puedan hacer este ejercicio, ¿ya? En este ejercicio sí pueden utilizar variables algebraicas, ¿ya? Bueno, a esto le llamarán A, o a esto B, etc. Vean de esa manera, ¿ya? Traten de hacer. Entonces vamos a quedar hasta acá. ¿Ven? Entonces esto voy a detener la grabación.